¿Hasta dónde puede llegar una mujer traicionada? 3 amantes, un hombre muerto y una verdad que no quiere morir. Esta no es una historia de amor, es una historia de venganza. Si te gustan las historias intensas, con giros inesperados y emociones al límite, suscríbete al canal. Eso es lo que nos ayuda y nos motiva a seguir creando para ti. El aire en la habitación era denso, cargado de una tensión casi eléctrica. Las paredes del salón privado absorbían el veneno de las miradas que se cruzaban sin piedad. A las 7:45 en punto, la última mujer entró. Llevaba un abrigo largo de lana negra y unos tacones que resonaban con autoridad en el suelo de mármol. Su presencia era tan imponente como su perfume, embriagador y agresivo. Las otras dos ya estaban allí. Una, elegante y fría como una escultura, de hielo, sostenía una copa de vino blanco con la misma naturalidad con la que ejercía poder. La otra, más joven, más visceral, la miraba con desdén contenido. Ninguna necesitó palabras para entender que compartían algo más que el silencio. Camila, Valentina y Luna. 3 mujeres distintas, 3 historias que se entrelazaban en un nombre: Esteban Ferrer. La primera en hablar fue Camila, con su voz profunda y amarga. Así que no soy la única a la que le prometió el mundo mientras se acostaba con otras. Su tono no buscaba compasión, sino confirmación. Valentina, la esposa, no se inmutó. Su belleza clásica, su peinado perfecto y su vestido de diseñador hablaban de una vida de apariencias. No eres la única, ni la primera, ni la última. Su voz era serena, pero cada palabra caía como una daga. Luna, que hasta entonces había permanecido en silencio, soltó una risa seca, carente de alegría. Lo peor no es que nos mintiera. Lo peor es que nos hizo creer que éramos especiales. Durante años, cada una de ellas había vivido atrapada en la red de mentiras de Esteban. Él era un experto en manipular, en hacer sentir a cada mujer como el centro de su universo. Pero, ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y lo que se revelaba era un monstruo cubierto de trajes caros y falsas promesas. Camila había dejado todo por él: un matrimonio estable, una carrera en ascenso, su reputación. Durante 5 años, fue su amante en la sombra, su confidente, su fantasía privada. Pensaba que al final, él la elegiría. Valentina, por su parte, era la mujer legal, la esposa oficial, la que aparecía en las portadas de revistas, en los eventos de gala, al lado del magnate sonriente. Su matrimonio con Esteban era una farsa dorada, mantenida a base de cheques y apariencias. Y Luna era apenas una estudiante cuando lo conoció. Empezó como becaria en una de sus empresas y pronto se convirtió en algo más. Era joven, ingenua, hambrienta de éxito. Esteban la moldeó a su antojo, le regaló poder y placer, hasta que ella descubrió que solo era otra más en su colección. La idea de unirse no surgió de la simpatía, sino del rencor. Ninguna de ellas confiaba realmente en las otras, pero compartían una necesidad urgente: destruirlo. El primer encuentro fue frío, metódico. Camila llegó con documentos financieros, correos secretos, nombres y cifras que podían hundir imperios. Valentina, con sus contactos en la élite política, ofreció influencia y protección. Y Luna, la más peligrosa de todas, aún tenía acceso directo a él. Esteban no sospechaba nada. Seguía creyendo que ella era su aliada fiel, su amante devota. Eso la convertía en el anzuelo perfecto. El plan era meticuloso: hundir su reputación, desmantelar sus negocios, exponerlo ante el mundo como el farsante que era. Pero ninguna de ellas imaginaba que Esteban guardaba secretos más oscuros que su vida doble. Secretos que podían arrastrarlas a todas a la ruina. La idea de unirse no surgió de la simpatía, sino del rencor. Ninguna de ellas confiaba realmente en las otras, pero compartían una necesidad urgente: destruirlo. El primer encuentro fue frío, metódico.
Camila llegó con documentos financieros, correos secretos, nombres y cifras que podían hundir imperios. Valentina, con sus contactos en la élite política, ofreció influencia y protección. Y Luna, la más peligrosa de todas, aún tenía acceso directo a él. Esteban no sospechaba nada. Seguía creyendo que ella era su aliada fiel, su amante devota. Eso la convertía en el anzuelo perfecto. El plan era meticuloso: hundir su reputación, desmantelar sus negocios, exponerlo ante el mundo como el farsante que era. Pero ninguna de ellas imaginaba que Esteban guardaba secretos más oscuros que su vida doble. Secretos que podían arrastrarlas a todas a la ruina. Esteban Ferrer caminaba por el pasillo de mármol blanco de su penthouse como si fuera un rey recorriendo su palacio. El cristal de whisky en su mano izquierda reflejaba la luz tenue del atardecer que entraba por las ventanas panorámicas. Desde 1900, allí, podía ver la ciudad a sus pies, respirando con la arrogancia de quien cree tenerlo todo bajo control. Su teléfono vibró en la mesa de mármol, y al revisar la pantalla, una sonrisa ladeada se dibujó en su rostro. Luna. Esa joven le provocaba algo distinto. Había tenido mujeres más bellas, más sofisticadas, más obedientes. Pero con ella había fuego, un fuego que no podía apagar. Ignoraba, por supuesto, que mientras bebía tranquilo, 3 mujeres estaban cavando lentamente la tumba en la que caería. Porque Esteban, por más poderoso que fuera, nunca imaginaría que aquellas a quienes manipuló con tanta maestría terminarían uniéndose contra él. Luna se acercaba cada vez más al centro de la telaraña. Cada encuentro con Esteban ahora era un juego peligroso, un equilibrio entre mantener su confianza y ocultar su verdadero propósito. Él aún creía que ella era su amante leal, su niña, obediente y agradecida. Pero por dentro, Luna ya no sentía lo mismo. Había algo que ardía en su pecho, una furia que se mezclaba con el deseo con una intensidad casi insoportable. Después de cada noche con él, corría al baño, se apoyaba en el lavabo y se miraba al espejo. Sus ojos reflejaban culpa, rabia y una chispa que la perturbaba profundamente, porque incluso ahora, una parte de ella seguía anhelándolo, no al hombre, sino a lo que él representaba: poder, control, la promesa de un mundo que ella juró conquistar, con o sin él. Valentina jugaba en otro tablero. La esposa traicionada, sí, pero también una estratega fría. Su matrimonio con Esteban era una fachada desde hacía años. Compartían apariencias, asistían a eventos, mantenían un pacto silencioso de conveniencia. Sabía de algunas amantes. Fingía no saber para conservar su posición, sus contactos, su vida de lujo. Pero Luna y Camila, ellas eran distintas. Esteban las había protegido, ocultado, amado de un modo que nunca hizo con ella, y eso hirió su orgullo como mujer y como reina de ese imperio. Ahora usaba sus conexiones políticas para abrir grietas en contratos, mover procesos dormidos, debilitar aliados. Sabía que el verdadero poder no estaba en exponer, sino en aislar, y lo estaba haciendo con maestría, paso a paso, volviendo a Esteban vulnerable sin que él lo notara. Esa noche, Luna volvió al apartamento de Esteban. Él la esperaba con vino y velas, intentando recrear una atmósfera de intimidad que antes la hacía temblar. Ella sonrió, lo besó con pasión y fingió estar entregada. Pero por dentro, contaba los segundos, memorizaba todo, absorbía información. Su ordenador estaba abierto. La contraseña, la misma de siempre. En un descuido, logró copiar archivos a un pendrive escondido en su bolso. Cuando volvieron a la cama, él la dominó con su intensidad habitual. Y aún allí, entre gemidos y promesas vacías, Luna luchaba contra lo que sentía. Porque había un momento, breve y cruel, en el que deseaba que todo fuera mentira, que él realmente la amara. Pero entonces recordaba el dolor, la manipulación, y a Camila llorando,
a Valentina sola en su mansión fría, y con eso, renovaba su pacto silencioso. Él iba a pagar. Esa noche, Luna volvió al apartamento de Esteban. Él la esperaba con vino y velas, intentando recrear una atmósfera de intimidad que antes la hacía temblar. Ella sonrió, lo besó con pasión y fingió estar entregada. Pero por dentro, contaba los segundos, memorizaba todo, absorbía información. Su ordenador estaba abierto. La contraseña, la misma de siempre. En un descuido, logró copiar archivos a un pendrive escondido en su bolso. Cuando volvieron a la cama, él la dominó con su intensidad habitual. Y aún allí, entre gemidos y promesas vacías, Luna luchaba contra lo que sentía. Porque había un momento, breve y cruel, en el que deseaba que todo fuera mentira, que él realmente la amara. Pero entonces recordaba el dolor, la manipulación, y a Camila llorando, a Valentina sola en su mansión fría, y con eso, renovaba su pacto silencioso. Él iba a pagar. Las noches se volvían más largas, y con cada amanecer, el plan tomaba una forma más peligrosa. Camila comenzó a recibir mensajes anónimos en su celular. Al principio pensó que se trataba de un intento desesperado de intimidación por parte de Esteban, alguna jugada sucia para hacerla retroceder. Pero los mensajes contenían detalles que nadie más podía saber. Direcciones, fechas, fragmentos de conversaciones, movimientos recientes de Valentina y Luna. No dijo nada a las otras. Decidió investigar por su cuenta. Contrató a un hacker para rastrear la fuente, y poco a poco se dio cuenta de que alguien estaba un paso adelante. En algún lugar, alguien manipulaba los hilos con una precisión inquietante. Eso solo podía significar una cosa. Esteban ya sabía algo. Tal vez no todo, pero lo suficiente para contraatacar. Mientras tanto, Valentina enfrentaba sus propias sombras. Un viejo aliado de Esteban, un senador influyente con quien había compartido favores y secretos, comenzó a presionarla de forma sutil. Preguntas disfrazadas de interés, comentarios ambiguos en reuniones sociales, insinuaciones que le hacían sentir que estaba siendo observada. Ella sabía jugar ese juego. Un paso en falso, y caería con Esteban en el mismo abismo mediático y político. Activó antiguos contactos, deslizó promesas a los oídos correctos y organizó un evento benéfico en nombre de su esposo. Quería que la prensa hablara de responsabilidad social, no de escándalos. Pero debajo del vestido de gala y la sonrisa de porcelana, Valentina hervía. Estaba cansada de vivir bajo la sombra de un hombre que la había hecho invisible, y estaba lista para volverse peligrosa. Luna se sentía atrapada en un laberinto de espejos. Cada gesto que hacía debía tener dos significados, uno para Esteban, otro para las mujeres con las que compartía el plan. Y sin embargo, comenzaba a traicionarse a sí misma. Una noche, después de una cena con Esteban, él la llevó a un hotel discreto en el centro, uno de esos lugares donde solía esconder sus otras amantes. Durante el sexo, él le susurró cosas al oído que la hicieron estremecer. No de placer, sino de miedo. Él lo sabía, o al menos sospechaba. Jugaba con ella, la estaba probando, y sin embargo, Luna no podía resistirse a la fuerza que él ejercía sobre su cuerpo. Luego, en el baño, lloró sentada en el suelo frío, con la piel marcada por sus manos. Era como si perdiera el control sobre sí misma. Entre el deseo y el odio, comenzaba a dudar de qué emoción era más fuerte. Y eso la volvía vulnerable. Una tarde lluviosa, las tres volvieron a encontrarse, esta vez en una cafetería discreta en una calle secundaria. Camila llegó primero, visiblemente alterada. Mostró los mensajes y el informe del hacker. Había rastros que apuntaban a una fuente interna. Nos están observando, desde adentro. Valentina frunció el ceño, analizando los datos con frialdad. Luna permaneció en silencio. Sabía lo que eso significaba. Esteban ya estaba jugando.
¿Y si ellas lo sabían? Entonces, el plan estaba comprometido. Tenemos que cambiar de estrategia, dijo Valentina. Y rápido, porque si él se adelanta no tendremos una segunda oportunidad. Camila no podía disimular su rabia. Esto no era parte del trato. Esto no era un juego. Era nuestra venganza. Luna quiso gritar, confesar que tal vez ella había fallado, que tal vez la estaban usando. Pero se calló, porque su verdad, en ese momento, sería el inicio del fin. Esa misma noche, Esteban se reunió con un hombre desconocido en un lugar apartado de la ciudad, sin escoltas, solo ellos dos. El otro hombre le entregó un sobre marrón lleno de fotos, reportes y transcripciones. Esteban los examinó en silencio. Imágenes de Luna entrando al edificio donde vivía Camila. Registros de llamadas. Una secuencia que mostraba a Valentina conversando discretamente con un fiscal. Cuando terminó de leer, soltó una risa baja, casi divertida. Así que mis diosas han decidido jugar conmigo. No parecía asustado. Al contrario, una chispa maliciosa brillaba en sus ojos. ¡Qué adorable! Quieren matarme, sin saber que ya están muertas. Esteban Ferrer no era un hombre común. Sabía que el juego había comenzado, y estaba listo para devolver el golpe. La escena parecía sacada de una tragedia griega. Una mujer con un arma, otra paralizada entre la duda y el deseo, y un hombre sonriendo como si incluso con la muerte a sus pies aún tuviera el control. Camila sostenía la pistola con firmeza, aunque por dentro temblaba. No por miedo, ese ya no vivía en ella, sino por la furia que ardía como ácido en su garganta. Luna, entre los dos, levantó la mano lentamente, como intentando detener el desastre inevitable. Esteban dio un paso al lado, sin mostrar un atisbo de temor. ¿Así es como termina? ¿3 mujeres rotas y un disparo barato? Su voz destilaba desprecio. Camila no respondió. Lo miraba con los ojos de una mujer que ya no creía en redención. Esto no es el final, es apenas el principio. Pero, en ese instante, un sonido seco irrumpió en la tensión. Un coche se detuvo afuera. Alguien más había llegado, y el tablero volvía a cambiar. Valentina descendió del vehículo con pasos decididos. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello recogido en un moño perfecto y una expresión impenetrable. Al entrar en la casa y ver a Camila armada, a Luna pálida y a Esteban de pie, no mostró sorpresa. Solo cerró la puerta tras de sí y dejó caer un sobre la mesa. «Aquí tienes tu ruina, Esteban». Él se giró lentamente, tomó el sobre y comenzó a revisar su contenido. Su rostro no se inmutó, pero sus ojos se afilaron. «Veo que has traído lo peor de ti esta noche, querida». Valentina se acercó sin prisa, sus tacones resonando como un reloj de arena que se vacía. «Tú me enseñaste». Camila, aún con el arma en alto, respiraba de forma contenida. No quería disparar. No todavía. Tal vez, en el fondo, esperaba un castigo más cruel, más duradero, uno que él sintiera cada día. Esteban caminó hacia Luna, tocando su brazo con una ternura escalofriante. «Tú puedes detener esto. Solo di la verdad». Luna sintió un vértigo en el pecho, una mezcla de deseo reprimido y temor. Camila parecía a punto de colapsar. Valentina observaba la escena con el temple de quien calcula riesgos a cada segundo. Luna miró a Esteban, luego a las 2 mujeres. Todos los recuerdos se agolparon en su mente. Las mentiras, las caricias, las promesas, las noches donde creyó que él era real. «La verdad es que todas te amamos», dijo con voz temblorosa, «pero ninguna de nosotras te necesita ya». Y con eso retrocedió un paso. Se liberó de su toque. Esteban la observó como si algo dentro de él se rompiera. Por primera vez, sus ojos parecieron vacíos, como si comprendiera que por fin había perdido. Camila bajó el arma, pero sus ojos seguían ardiendo. «Te vamos a destruir, no con balas,
sino con la verdad. Valentina sacó de su bolso un pequeño dispositivo y reprodujo una grabación. Todo lo que Esteban acababa de decir estaba registrado. Él alzó una ceja, ligeramente sorprendido. ¿De verdad creen que eso bastará? Tengo aliados, tengo poder. Pero en ese momento, su teléfono vibró. Una notificación, luego otra. El contenido del dossier ya estaba circulando. Alguien lo había filtrado. Tal vez el abogado de Valentina, tal vez uno de los periodistas contactados por Camila. En minutos, la reputación de Esteban comenzaba a arder en llamas digitales. Camila se acercó, susurrándole al oído. Ahora sabes lo que se siente perderlo. Todo. Él no respondió. Respiraba pesadamente, como un animal herido. Las mujeres se giraron y salieron sin mirar atrás. Habían ganado, pero la guerra aún no había terminado. Horas más tarde, Luna estaba sola en su pequeño departamento. El mundo exterior seguía girando, pero dentro de ella todo estaba quieto. La noticia de la caída de Esteban inundaba redes, periódicos, programas de televisión. Ella debía sentirse libre, triunfante. Pero el vacío era profundo. Camila no contestaba. Valentina había vuelto a su torre de cristal. Y Luna solo miraba el techo oscuro intentando entender en qué momento se quebró por dentro. Esteban había sido su infierno y su paraíso, su adicción y su prisión. Ahora que estaba libre, solo quedaba el eco de todo lo que fue, pero algo dentro de ella murmuraba que él no había terminado, que seguía allí, en algún rincón, y ese susurro, esa conexión invisible, era más peligrosa que cualquier amenaza, porque el deseo, cuando no muere, se transforma. Horas más tarde, Luna estaba sola en su pequeño departamento. El mundo exterior seguía girando, pero dentro de ella todo estaba quieto. La noticia de la caída de Esteban inundaba redes, periódicos, programas de televisión. Ella debía sentirse libre, triunfante. Pero el vacío era profundo. Camila no contestaba. Valentina había vuelto a su torre de cristal. Y Luna solo miraba el techo oscuro intentando entender en qué momento se quebró por dentro. Esteban había sido su infierno y su paraíso, su adicción y su prisión. Ahora que estaba libre, solo quedaba el eco de todo lo que fue, pero algo dentro de ella murmuraba que él no había terminado, que seguía allí, en algún rincón, y ese susurro, esa conexión invisible, era más peligrosa que cualquier amenaza, porque el deseo, cuando no muere, se transforma. Valentina recibió la nota al final del día. El camarero la reconoció de inmediato y se la entregó discretamente. Ella la leyó con calma, sentada en el asiento trasero de su coche blindado mientras regresaba a casa. Su rostro no mostró emoción alguna, pero por dentro el estómago se le retorcía. No podía ser. Esteban estaba detenido, o al menos debía estarlo. Llamó a un contacto del juzgado. La respuesta fue inmediata. Oficialmente sigue bajo custodia. Extraoficialmente, no puedo decir nada por teléfono. Eso bastó. Valentina entendía perfectamente lo que significaba. Alguien había comprado silencio. Esteban estaba libre. O, peor aún, estaba siendo protegido. Al llegar a casa, ordenó reforzar la seguridad. Cerró puertas, activó cámaras, despidió a 2 empleados y en plena madrugada, revisando documentos antiguos en una caja fuerte secreta, encontró una carta que creyó haber destruido. Una de Esteban, escrita años atrás, donde prometía que si algún día lo traicionaban, se encargaría de hacerse inolvidable. Camila se enteró de la nota por medio de un periodista con el que había colaborado durante la fase más intensa del plan. La llamó en plena noche. «Tienes que ver esto». Le mostró una nota no publicada que circulaba en grupos cerrados de reporteros de investigación. Fotos recientes de un hombre similar a Esteban en una marina privada,
subiendo a un yate de lujo. La imagen estaba borrosa, pero el porte, el perfil, la postura con el cigarro entre los dedos, era él. Camila sintió que el aire le faltaba. Pensó en Luna, en Valentina, en todo lo que habían hecho, y comprendió que subestimaron al enemigo. Esteban no había sido destruido, solo se había replegado, y ahora regresaba con una calma que daba más miedo que cualquier amenaza directa. Llamó a Luna de inmediato. Cuando la joven atendió, su voz estaba al borde del llanto. Él está aquí, Camila. Lo sé. Me está mirando. Camila intentó calmarla, pero sabía que ya era tarde. El miedo había regresado, y esta vez era real. Luna comenzó a vivir en estado de alerta. Cada ruido la hacía saltar. Cerraba con doble llave. Dormía con la luz encendida. Pero lo peor no era el miedo, era la culpa. Sentía que de alguna forma ella había permitido que él escapara, que su debilidad, su deseo, su ambigüedad habían sido la grieta por la que Esteban volvió a entrar. Y ahora ese remordimiento la devoraba desde dentro. Empezó a escribir compulsivamente, cartas, diarios, confesiones. En una de ellas, que envió a Valentina y a Camila, escribió: «Sigo soñando con él. No sé si quiero matarlo o volver a sentir su piel sobre la mía». Esas palabras, cargadas de dolor y deseo, encendieron todas las alarmas, porque sabían que si Luna volvía a entregarse a él, aunque fuera con la intención de traicionarlo, todas estarían perdidas. Una traición podía perdonarse, una recaída, no. Y fue entonces cuando apareció el primer cadáver. Un empresario vinculado a los contratos sucios de Esteban fue hallado muerto en su apartamento. En la mano, una copa rota. Sobre la mesa, una nota escrita a mano: «Traicionar tiene consecuencias». Los forenses no encontraron signos de lucha, pero había restos de una sustancia no identificada en su organismo. Valentina leyó la noticia en el desayuno con un diplomático. Se disculpó con una sonrisa cortés. Se retiró y, al llegar a casa, quemó la carta de Luna en la chimenea. Camila, por su parte, activó una red de contactos clandestinos. Sabía que Esteban había vuelto a jugar. Y no con estrategias legales. Ahora estaba cazando. Y si no hacían algo rápido, pronto sería el turno de alguna de ellas. Las siguientes noches fueron una sucesión de pesadillas sin fin. Valentina ya no dormía más de 3 horas seguidas. Camila dormía con un arma debajo de la almohada. Y Luna se había convertido en un espectro de sí misma, atrapada entre la culpa y el deseo. Las noticias del empresario muerto comenzaron a circular con fuerza, pero fueron rápidamente silenciadas. Alguien, en lo más alto, estaba limpiando el rastro. Camila recibió una advertencia anónima. Lo que empezó como una venganza terminará como una masacre. El mensaje no tenía firma, pero el papel olía a un perfume familiar. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo aroma que Esteban usaba cuando quería seducir. Esa noche supo que él las estaba cazando una por una, y que no se detendría hasta verlas rotas o muertas. El miedo se había transformado en una serpiente silenciosa, y la única opción era atacar primero. Valentina no perdió el tiempo. Convocó una reunión con Camila en una propiedad segura, lejos de la ciudad. Una casa de campo rodeada de árboles altos, con cámaras ocultas y seguridad reforzada. Allí, entre copas de vino y el crujido de la madera bajo sus tacones, decidieron que el juego había terminado. «Esto ya no es personal, es una guerra», dijo Valentina con voz firme. Camila asintió. Las dos sabían que el poder de Esteban no venía solo de su dinero o su carisma, sino de todo lo que sabía. Él había sido amante, esposo, socio, confidente. Había escuchado confesiones, visto documentos, guardado secretos. Tenía material suficiente para destruirlas incluso desde la tumba. Por eso, su muerte no era suficiente.
Necesitaban asegurarse de que todo lo que él había construido, su imperio, sus redes, sus archivos, desapareciera con él, de una vez por todas. Luna, en cambio, había optado por desaparecer. Se esfumó de los mapas, cerró sus redes, cambió de número. Pero no fue una huida, fue una estrategia. Desde un lugar remoto, comenzó a rastrear a los antiguos socios de Esteban. Sabía que, si encontraba una grieta, una sola fisura en la red de protección que lo rodeaba, podrían atraparlo. Sin embargo, cuanto más investigaba, más oscuro se volvía el paisaje. Nombres de jueces, fiscales, banqueros y hasta diplomáticos aparecían entre los archivos encriptados que había copiado del ordenador de Esteban meses atrás. Estaba claro, no era solo un hombre, era un sistema entero, un pulpo con tentáculos en cada rincón del poder. Y si querían vencerlo, tenían que hundirse hasta el fondo del lodo. Luna estaba dispuesta, pero sabía que no saldría de allí siendo la misma. Fue entonces cuando Camila recibió una llamada sin identificador. Al contestar, nadie habló, solo una respiración profunda. Luego, una voz suave, masculina, perfectamente reconocible. ¿Me extrañaste? Ella colgó de inmediato, con el corazón acelerado, las manos sudorosas. Era Esteban. Lo sabía. Y el hecho de que se atreviera a llamarla solo significaba una cosa. Quería que supiera que seguía vivo, que estaba cerca, que el juego aún no había terminado. En ese instante, Camila tomó una decisión. Si él jugaba con fuego, ella usaría dinamita. Reunió todos los documentos que tenía, los envió a contactos internacionales y escribió una carta. Si muero, publiquen todo. No iba a permitir que la borraran en silencio. No otra vez. No él. Días después, apareció el segundo cadáver. Esta vez, una mujer. Una ex asistente de Esteban. La encontraron en un hotel de lujo, con una copa rota en la mano y una nota manchada de vino. Traicionar tiene consecuencias. Los medios la llamaron suicidio. Camila y Valentina sabían la verdad. Y Luna, al enterarse, supo que el tiempo se había acabado. Volvió a contactarse en secreto con Valentina y acordaron una última reunión. «Hay algo que no les conté», escribió Luna, algo que cambia todo. En la penumbra de aquella madrugada, las tres volvieron a verse en la vieja cabaña donde todo había comenzado. Y Luna, con voz temblorosa, confesó: «Él no murió, me dejó vivir porque sabe que algún día voy a necesitarlo y tal vez... ¡Ese día está cerca!». Camila la miró con rabia. Valentina, con miedo. El tablero estaba listo otra vez. Y esta vez no habría segundas oportunidades. Los días siguientes a la confesión de Luna fueron de un silencio inquietante. Ninguna de las tres sabía cómo proceder. Si Esteban estaba vivo, si realmente había fingido su muerte o manipulado los eventos para desaparecer, entonces todo lo que habían hecho no había servido de nada. Peor aún, ahora sabían que él lo sabía todo. Y lo que antes era un plan de venganza se había convertido en una carrera por sobrevivir. Camila no podía soportar la idea de haber sido burlada otra vez. Su orgullo sangraba más que su miedo. Valentina, en cambio, se replegó. Sabía que los próximos movimientos debían ser fríos, estratégicos. Luna. Luna parecía distante, ausente, como si en el momento de confesar que Esteban estaba vivo, hubiera entregado también una parte de sí misma. Ya no era la misma. Sus ojos no brillaban con ira ni temor, sino con una resignación peligrosa. Camila comenzó a recibir cartas anónimas en la sede de su fundación. Frases en latín, fotos borrosas, fragmentos de poemas sobre la venganza y la traición. Al principio pensó que eran intentos torpes de intimidación, pero luego empezó a notar patrones. Fechas, símbolos. Cada mensaje estaba firmado con una letra, E.
La última carta fue diferente. Era una fotografía de Luna, tomada desde lejos, cruzando una calle con un abrigo claro. Al reverso, una sola frase escrita a mano. El amor no se mata, se deja sangrar. Camila sintió que el suelo se le hundía. No era solo una amenaza, era una advertencia. Esteban no planeaba desaparecer, planeaba regresar, poco a poco, como una fiebre. Como una obsesión que no se cura, solo se oculta bajo capas de rutina y miedo. Valentina, por su parte, recibió una visita inesperada en su residencia. Una antigua amiga de la familia, vinculada a la diplomacia internacional, le trajo un mensaje velado. Tu nombre volvió a circular en ciertas reuniones donde no debería mencionarse. Eso solo podía significar una cosa. Alguien estaba activando los vínculos sucios de Esteban. Si él había guardado documentos comprometedores, ahora los usaba para ganar terreno. Valentina comprendió que debía protegerse. No solo físicamente, sino políticamente. Comenzó a limpiar sus vínculos, a eliminar todo rastro que pudiera conectarla con él. Pagó por silencio, movió influencias, congeló cuentas que podrían ser rastreadas. Pero cada noche, cuando se quitaba el maquillaje frente al espejo, no podía evitar preguntarse si todo ese poder no era una máscara. Y si Esteban no estaba justo detrás de ella, esperando a que bajara la guardia. Luna volvió a desaparecer. No contestaba llamadas, no respondía correos. Las únicas señales de vida eran transferencias automáticas desde cuentas que ella misma había abierto meses antes. Camila y Valentina intentaron rastrearla, sin éxito, hasta que una mañana un paquete llegó a la oficina de Valentina. Dentro, una grabadora antigua y un papel doblado con letra de Luna. Escucha esto, y decide si quieres seguir luchando o sobrevivir. En la grabación se escuchaba la voz de Esteban. Confesiones a media voz, nombres, detalles de operaciones, ilegales, chantajes, corrupción de jueces. Luna lo había grabado todo, y eso significaba que aún estaba dentro, a su lado, o tal vez demasiado cerca como para escapar. Valentina apretó los puños. Si Luna se había convertido en el arma final, tendrían que recuperarla o destruirla con él. Esa misma noche, un nuevo cuerpo apareció. Esta vez no hubo carta, no hubo nota, solo un símbolo marcado con fuego sobre la espalda del hombre, una corona rota. Era uno de los banqueros que manejaba las cuentas de Esteban en el extranjero. Para Camila, fue la confirmación de lo que ya temía. Esteban estaba eliminando a sus antiguos aliados, cerrando cabos sueltos, preparando su regreso. Valentina y Camila se reunieron en secreto y acordaron un plan que antes les habría parecido impensable. Contactar con alguien más poderoso, alguien fuera de los círculos corruptos. Una mujer de la inteligencia internacional que había trabajado en casos de alto perfil. El precio era alto, el riesgo mayor. Pero ya no se trataba de venganza. Se trataba de impedir que Esteban volviera a convertirse en una sombra eterna sobre sus vidas. Y para lograrlo, tendrían que volverse tan oscuras como él. Los días en Marrakech eran secos y dorados, pero para Luna, el sol no significaba alivio. Caminaba entre callejones y mercados con el rostro parcialmente cubierto, como una fugitiva que ya no sabía qué versión de sí misma buscaba esconder. Había aprendido a moverse en las sombras, a hablar lo justo, a observar sin ser vista. Esteban la mantenía cerca, no con cadenas, sino con un lazo mucho más perverso, la deuda emocional. Él no la obligaba a quedarse, pero sabía exactamente cómo manipular sus silencios. Le hablaba como si la entendiera. Le ofrecía una ternura envenenada, le prometía redención. Luna escribía todo, lo grababa todo, y cada día, al anochecer, enviaba fragmentos a un servidor encriptado del cual ni siquiera ella tenía acceso directo. Era su única garantía. Si él sospechaba, si decidía hacerla desaparecer, alguien más tendría los registros. Pero el problema no era Esteban, era ella.
porque aunque odiaba todo lo que él representaba, seguía sintiendo la necesidad de tocarlo. Valentina y Camila avanzaban por caminos paralelos, pero nunca tan sincronizadas como ahora. El contacto que habían activado en la inteligencia internacional era una mujer fría y directa, acostumbrada a caminar sobre cadáveres diplomáticos. Su nombre real nunca lo conocieron, pero ella se hacía llamar Adriel. Prometió acceso a tecnologías de rastreo, protección en caso de fuga y un sistema de respaldo para exponer a Esteban globalmente. A cambio, pidió todo: nombres, pruebas, grabaciones, incluso los testimonios que involucraban a Camila y Valentina en actos ilegales durante la caída del Imperio Ferrer. «O lo destruimos todos, o no cae nadie», dijo Adriel sin emoción. Era una apuesta peligrosa. Si algo fallaba, ninguna de las tres sobreviviría sin ser arrastrada al abismo. Pero ambas aceptaron. Ya no había lugar para medias tintas. El enemigo no dudaba. Ellas tampoco podían hacerlo. Desde la distancia, Luna percibió el cambio. Esteban estaba inquieto, menos seguro, comenzaba a cometer errores, una llamada mal realizada, un nombre dicho sin querer, comentarios nerviosos en mitad de la noche. Él lo sentía, la red se estaba cerrando, pero también tenía su plan. En una noche sin luna, Luna descubrió una carpeta escondida en una caja fuerte. Pasaportes falsos, reservas de cuentas en Suiza, coordenadas de una casa en las montañas. Él planeaba huir. Tal vez con ella, tal vez sin avisarle. Esa noche, Luna no durmió. Sentada en la terraza del apartamento que compartían, fumó un cigarro y miró las luces de la ciudad. En su mente, una frase se repetía como un mantra oscuro: si me lleva con él, me pierdo. Si me deja, me mata. Era un dilema sin escapatoria, a menos que decidiera hacer lo que había temido desde el inicio: entregarlo viva. Camila recibió un mensaje de Luna al amanecer. No era largo, solo una dirección, una hora y una palabra: decisión. Camila no avisó a Valentina, no a tiempo. Se subió a un avión privado y aterrizó cerca del punto indicado. Una casa, aislada en el borde del desierto, rodeada de muros y silencio. Allí encontró a Luna, con el rostro demacrado, las manos temblorosas y una mirada que mezclaba culpa y determinación. Esteban está dormido, tiene fiebre, está débil, es ahora o nunca. Camila no necesitó más. Entró a la habitación y lo vio. Estaba acostado, sudando, murmurando nombres. Ni siquiera abrió los ojos. Por un segundo, pensó en acabar. Con todo ahí mismo. Un disparo. Silencio eterno. Pero Luna la detuvo. Tiene que pagar. No morir como víctima, sino caer como verdugo. Camila bajó el arma. Entonces grábalo todo. Confesión por confesión. Lo haremos caer como él. Nos hizo caer a nosotras. Pero Esteban no era un hombre fácil de derrotar. Aquella noche, mientras Luna lo cuidaba entre fiebres y delirios, él murmuró algo que la hizo congelarse. Si muero, no muero solo. Todo está preparado. No fue una amenaza. Fue una certeza. Luna comprendió que él había activado un sistema que liberaría secretos si algo le ocurría. Su muerte sería una bomba que las arrastraría a todas. Esa noche, Luna salió de la casa y envió un último mensaje cifrado. No lo maten aún. Prepárense. Esto es más grande de lo que pensábamos. Camila y Valentina lo recibieron al mismo tiempo y entendieron. El enemigo no era solo Esteban, era todo lo que él construyó, el imperio de mentiras, corrupción y poder que seguía vivo aunque él ardiera en fiebre. El juego no había terminado, apenas estaba comenzando. La operación comenzó en silencio. Emilia había reunido a un equipo reducido, 3 agentes especializados en operaciones clandestinas, ninguno con antecedentes conocidos, todos invisibles para los sistemas oficiales. Se infiltraron en Casablanca, rastreando los últimos movimientos de Esteban. No fue fácil. Él había cambiado de rostro. Cirugías,
pasaportes falsos, identidades múltiples. Pero el patrón de sus movimientos no podía ser alterado. El lujo, el control absoluto, el poder en las sombras. Lo localizaron en una residencia blindada frente al mar, camuflada como centro de retiros espirituales. Emilia planeó una entrada quirúrgica, sin ruido, sin fallos. Pero Camila, al conocer los detalles, pidió ir con ellos. No quiero que lo maten sin saber que fui yo quien lo arruinó. Emilia se negó. Valentina intervino. Déjala. Esta historia empezó con nosotras. Debe terminar con nosotras. Así, las tres mujeres, otra vez unidas, se prepararon para enfrentarse al hombre que las destruyó. Luna recibió una carta esa misma madrugada, escrita por Camila. No era una advertencia, era una despedida. Si estás con él, no vuelvas. Si aún queda algo de ti en mí, no mires atrás. Esto va a terminar esta noche, y no habrá sobrevivientes. Para contar otra versión. Luna lloró. Por primera vez en semanas, sintió el peso real de sus decisiones. Había amado a Esteban, a su manera, con su intensidad, con su sombra. Pero también lo odiaba. Y odiaba aún más la parte de sí misma que aún respondía a su voz. La carta era una herida abierta, un espejo que la obligaba a elegir. Durante horas, caminó por la playa desierta, escuchando el rugido del mar y los ecos de su conciencia. Y justo cuando pensaba que no tenía salvación, recordó una noche en que Camila la abrazó, temblando, después de descubrir otra mentira de Esteban. No estás sola. Esas palabras, enterradas en la memoria, fueron su única brújula. Luna tomó una decisión y corrió. La irrupción fue impecable. Emilia y su equipo ingresaron por la parte trasera del complejo, neutralizando a los guardias sin disparos. Camila y Valentina seguían de cerca, vestidas de negro, oscilando entre la adrenalina y el abismo. Encontraron a Esteban en una sala subterránea, rodeado de pantallas, analizando datos en tiempo real. Cuando los vio entrar, no se inmutó. Solo sonrió. Sabía que vendrían. ¿Quién más vendría por mí con tanto amor en la mirada? Camila sintió un nudo en el estómago, no por sus palabras, sino por la forma en que él las decía. Como si realmente creyera que todo eso aún podía ser redimido. Emilia le apuntó a la cabeza. «¡Se acabó!». Esteban alzó las manos, tranquilo. «¿Están seguras? ¿Incluso tú, Valentina? ¿Después de todo lo que compartimos?». Valentina no respondió, pero sus ojos hablaban, y no eran de miedo, eran de sentencia. En ese instante, Luna irrumpió por otra puerta, su cabello alborotado, los pies descalzos, los ojos desbordados. «¡No lo maten!». Todos se giraron hacia ella. Emilia no dudó. Dio la orden de contenerla. Pero fue Camila quien se interpuso. «Déjenla». Luna se acercó a Esteban mirándolo como quien mira al dios que se derrumbó. «No vine a salvarte, vine a verte caer». Esteban la observó con ternura retorcida. «Entonces quédate, porque cuando esto termine no quedaré. Yo, pero tampoco ustedes», fue lo último que dijo. Emilia no vaciló. Un disparo. Preciso. Silencioso. Esteban cayó al suelo como un rey destronado. Luna gritó, cayendo de rodillas, pero no se acercó a él. Solo lloró, como quien despide a un amor que nunca debió nacer. Camila se arrodilló a su lado y la abrazó. Valentina miró al cuerpo sin vida, sin gloria, sin corona, y sintió, por primera vez en años, paz. El cuerpo fue incinerado. Las pruebas, destruidas. Las redes, desmanteladas por Emilia con precisión quirúrgica. No quedaba rastro del imperio de Esteban. Pero también, con él, se fue una parte de ellas. La que había amado, la que había sido manipulada. La que soñó con venganza. Ahora, solo quedaba reconstruirse. Luna desapareció otra vez, esta vez por voluntad de todas. Le dieron una nueva identidad, una nueva vida.
Camila regresó a su fundación, decidida a hablar por las mujeres que no tuvieron voz. Valentina se retiró de la esfera pública. Se dedicó a escribir. Un libro, sin nombres, solo verdades. Emilia desapareció, como siempre, como un fantasma que limpia los restos del desastre. Y en algún rincón del mundo, 3 copas vacías seguían en una vitrina olvidada, recordando que hay historias que terminan, pero no se olvidan. El tiempo pasó como una brisa densa, cargada de silencios que pesaban más que las palabras. Habían transcurrido 6 meses desde la caída de Esteban Ferrer, y sin embargo, su sombra aún se extendía como una mancha invisible sobre la vida de las 3 mujeres que lo sobrevivieron. Camila caminaba ahora por las calles de Buenos Aires como una mujer distinta. Había dejado la ciudad, los trajes ajustados y el maquillaje impecable. Su fundación creció, pero no era lo que importaba. Lo vital era la voz que había recuperado. Daba charlas en universidades, colaboraba con refugios, ayudaba a mujeres que habían vivido el mismo infierno disfrazado de amor. Pero en las noches, cuando el mundo dormía, abría un cuaderno secreto y escribía cartas que nunca enviaría. Cartas para Esteban, no para el monstruo, sino para el hombre que, durante 5 años, le prometió que ella era su única verdad. A veces lloraba, a veces reía, pero jamás dejó de escribir. Valentina se refugió en la costa amalfitana. Compró una casa modesta frente al mar, donde las olas golpeaban con la furia que ella ya no necesitaba expresar. Su vida anterior había sido un desfile interminable de apariencias. Ahora, cada día, era una elección. Escribía de madrugada, como si al narrar lo vivido pudiera liberarse de las cadenas que aún la ataban a ese pasado dorado y venenoso. Su libro se convirtió en un éxito inesperado, aunque nadie sabía que era suyo. Usaba un seudónimo, y solo Camila sabía la verdad. En una de sus páginas escribió: «Las mujeres que amamos a los hombres incorrectos no somos débiles. Somos espejos rotos donde ellos aprendieron a reflejarse». Esa frase se volvió viral, pero para Valentina era más que una línea poética. Era una confesión, porque aún soñaba con él, no con su voz ni con su cuerpo, soñaba con su poder, y se odiaba por eso. Luna vivía en Estocolmo, bajo un nuevo nombre, en un nuevo cuerpo, con una nueva historia. Había engordado algunos kilos, cortado su cabello, y aprendido a caminar como alguien que nunca fue Luna. Trabajaba en una librería pequeña, donde pasaba los días entre novelas y tazas de café. Nadie sabía quién era, nadie preguntaba, y eso era un alivio. Pero cada vez que el viento soplaba con fuerza, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, volvía a soñar con la sala subterránea, con el disparo, con el cuerpo cayendo. Despertaba sudando, a veces gritando, y entonces tomaba su diario y escribía. Hoy no lo extrañé. Otras veces, lo escuché en el silencio. Sabía que nunca sería completamente libre, pero también sabía que había sobrevivido. Y eso, en un mundo donde tantas no lo logran, era una forma de victoria. El silencio era un arma. Y ahora, ese silencio se había vuelto ensordecedor. La carta con el expediente de Esteban no fue humerro. Era una provocación. Camila, Valentina y Luna lo sabían. No había remitente, pero el estilo era familiar. Demasiado preciso, demasiado elegante para ser obra de un imitador. Emilia, contactada de inmediato por Valentina, confirmó lo impensable. Alguien estaba reconstruyendo el legado de Esteban desde las sombras. Puede ser un discípulo, o alguien más cercano de lo que imaginamos. Aquellas palabras no eran una advertencia, sino un disparo directo al corazón. Camila volvió a revisar todos os seus arquivos antiguos. Fotografías, mensajes, grabaciones. Buscaba una pista que tal vez hubiera pasado por alto. Pero lo que encontró fue algo peor. Una carpeta marcada con una sola palabra: Luna. Dentro, una colección meticulosa de imágenes, movimientos, hábitos. Era reciente, muy reciente,
Alguien la estaba vigilando, otra vez. Valentina, por su parte, había vuelto a tener pesadillas. Pero esta vez no eran con Esteban, eran con su reflejo. En los sueños se veía a sí misma en un espejo distorsionado, usando el mismo traje de gala con el que asistía a las galas al lado de Esteban. Solo que su rostro era otro, más frío, más calculador, más oscuro. Temía estarse convirtiendo en lo que más odiaba. Su libro había sido traducido a varios idiomas, adaptado para teatro, y hasta considerado para una serie televisiva. Pero cuanto más la celebraban, más vacía se sentía. No podía disfrutar el éxito, porque una parte de ella sabía que el monstruo que destruyeron era también el arquitecto de esa fama. Si no fuera por Esteban, seguiría invisible. Y ese pensamiento la envenenaba lentamente. Una tarde, sentada frente al mar, abrió una nueva página en su diario y escribió: «No sé si quiero que vuelva, o si quiero ser yo quien lo traiga de regreso». Luna intentaba mantenerse al margen de todo. Después de la carta de Camila empezó a cambiar su rutina. Nuevos horarios, nuevos caminos al trabajo, más cámaras en casa. Pero nada podía silenciar la sensación de estar siendo observada. A veces, al cerrar la librería, encontraba una rosa blanca en la puerta. Otras, un libro sobre la mesa con su nombre escrito a mano en la primera página, sin firma, sin explicación. Era un juego, y Luna conocía bien esas reglas. Una noche, al revisar su buzón, encontró un sobre rojo. Dentro, una sola fotografía. Ella, durmiendo. La imagen estaba tomada desde la ventana de su apartamento. Luna gritó. Llamó a Camila. Su voz era puro hielo. Él volvió, pero Camila no pudo consolarla, porque en ese mismo instante alguien acababa de enviarle a ella un mensaje de voz desde un número desconocido. Era su propia voz, grabada años atrás, en uno de los encuentros clandestinos con Esteban. «Te amo, aunque me mates por dentro». Emilia reunió a las 3 en una casa segura en Berlín. No había más tiempo. Esto no es una coincidencia. Están cazándolas nuevamente. Y esta vez, el objetivo no es solo el miedo, es el control. Según su análisis, alguien había accedido a los antiguos servidores de Esteban. No era una filtración al azar. Era alguien con conocimiento interno. Alguien que había estado muy cerca de él, o de ellas. Luna levantó la mirada. ¿Y si no es alguien nuevo? ¿Y si es él? Nadie respondió de inmediato. La posibilidad era demasiado real. Emilia negó con la cabeza. Esteban está muerto. Lo maté yo misma. Pero sus ojos, por primera vez, vacilaron. Camila no lo dijo en voz alta, pero lo pensó. Emilia era buena. Pero incluso los mejores se equivocan. Y si él había previsto todo, incluso su propia muerte, entonces el juego que estaban jugando era más antiguo, más profundo y más letal. De regreso a sus respectivos refugios, las 3 sabían que nada volvería a ser igual. Camila activó su red clandestina. Valentina contactó a una periodista con la que había jurado no volver a hablar. Y Luna comenzó a escribir. Pero no cartas, no confesiones. Un libro, un manuscrito que tituló Esposas y amantes. No era ficción, era su verdad, su grito, su advertencia. Y en la primera página escribió una frase que sería imposible de ignorar. Si estás leyendo esto, él sigue vivo. Porque ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de estar listas, para el regreso, para la última batalla, o para convertirse al fin en lo que siempre temieron, las herederas de su legado. El mundo parecía seguir su curso con indiferencia, mientras en la sombra se tejía el desenlace de una historia que había comenzado con deseo y terminado en destrucción. Luna terminó el manuscrito con las manos temblorosas. No lo envió a editoriales, no lo publicó. Lo dejó en una caja fuerte, junto con una carta. Si algo me pasa, que el mundo sepa quién fue Esteban Ferrer, que sepan quiénes fuimos nosotras, que no olviden que el amor, cuando se pudre,
Puede asesinar más que una bala. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque en su interior algo había cambiado. Ya no era una víctima, ni una amante. Era una sobreviviente con voz. Y estaba lista para lo que viniera, incluso si era él. Camila, en cambio, ya no buscaba justicia, buscaba paz. Sabía que no había sistema, ni tribunal, ni prensa capaz de reparar lo que les habían hecho, pero sí podía evitar que otras cayeran. Reunió pruebas, protegió testigos, comenzó a denunciar sin filtros, sin miedo. Su rostro volvió a aparecer en la televisión. No como empresaria, no como escándalo, sino como símbolo, de fuerza, de dolor transformado en coraje. Pero en el fondo, cada aparición era un riesgo, y ella lo sabía. Por eso, antes de cada entrevista, llamaba a Valentina y decía lo mismo. Si me callan, no dejes que me olviden. Era una consigna, un código entre guerreras, y Valentina lo anotaba cada vez en su cuaderno, como si así pudiera conjurar el destino, porque todas sabían que había algo, o alguien, que seguía observándolas desde las grietas. Valentina decidió publicar la historia, no la de Camila, ni la de Luna, la suya, cruda, íntima, inconfesable. Un testimonio de cómo es posible convivir años con un monstruo, dormir a su lado, besar su boca y sonreír para las cámaras mientras una parte de ti muere en silencio. El libro fue un escándalo internacional. Se vendieron millones de copias. Pero nadie supo que era ella. Usó un nombre distinto. Y cuando la fama volvió a tocar su puerta, ella no abrió. Se fue a vivir a una aldea en el sur de Francia. Allí, entre viñedos y amaneceres brumosos, encontró algo que parecía tranquilidad. Pero cada vez que recibía una carta sin remitente, una rosa en la puerta, o escuchaba un ruido extraño en la noche, recordaba que las sombras no desaparecen, solo cambian de forma, y que a veces la amenaza más peligrosa no es la que viene de afuera, sino la que una lleva dentro. Una madrugada, Emilia recibió un paquete sellado. Dentro, una memoria USB con un único archivo, una grabación. La escuchó en completo silencio. Era la voz de Esteban, viva, clara, no antigua, no editada. Era reciente, muy reciente. Siempre supe que ellas iban a traicionarme, pero también supe que sin mí, nunca sabrían quiénes eran realmente. Luego, un susurro, una risa, y el sonido de una puerta cerrándose. Emilia cerró los ojos. Lo había matado. Lo sabía. Había sentido el pulso desaparecer bajo sus dedos. Pero aquella grabación no era un montaje. Era una advertencia o una burla. Quizá ambas cosas, y entendió, al fin, que algunas historias no terminan porque sus protagonistas no saben morir. Esteban Ferrer no era solo un hombre, era una idea, y las ideas nunca se entierran del todo. En algún rincón del mundo, 3 mujeres viven vidas diferentes. Una da charlas en universidades, otra escribe desde el exilio, la tercera atiende una librería donde recomienda novelas sobre mujeres fuertes y finales ambiguos. A veces sueñan, a veces tiemblan, pero siempre recuerdan, porque aunque sus caminos se hayan separado, siguen unidas por una verdad inquebrantable. Fueron amantes, fueron esposas, pero sobre todo, fueron sobrevivientes. Y si algún día él regresa, o alguien como él, no necesitarán armas ni planes, solo sus voces, porque la voz de una mujer que ha sobrevivido al infierno es más letal que cualquier bala. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Hoy no hablamos solo de traición, poder o deseo. Hablamos de mujeres que se atrevieron a levantarse del abismo, de voces que se negaron a ser silenciadas, porque al final, esposas y amantes no es solo una historia, es un eco que muchas reconocen, aunque nunca lo hayan dicho en voz alta. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, sentir o recordar, suscríbete al canal y activa la campanita.
Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando relatos como este, intensos, reales y sin filtros. Y recuerda, el amor puede construir imperios, pero también puede destruirlos. Nos vemos en la próxima historia.